Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios, Abel Reynoso. Estamos hablando de un tema sumamente importante que es la venta a menudeo, la venta al público de la droga. O sea, hemos venido explicando las distintas facetas del narcotráfico, en lo que cuando se habla del narcotráfico se entiende como tal, ¿no? Que es la cosecha, la producción, el empaquetado, el transporte y luego el almacenamiento y luego la distribución, que es un poco, la distribución hablábamos hasta ahora, hasta este poco, un poco parte del negocio de la producción grande del narcotráfico. O sea, lo que la gente habla del narcotráfico es esta parte. O sea, cuando usted oye hablar de los políticos y escucha hablar a los políticos de esto, cuando usted escucha hablar a los militares, cuando usted escucha hablar a los policías, a los agentes federales y demás, generalmente esto es lo que se enfocan. Pero entiendo una cosa, el narcotráfico, como yo les comentaba siempre, es un negocio en el que tiene un cliente. Y el cliente no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar. O sea, el cliente recibe la mercadería, pero el cliente no tiene idea de lo que hablamos de los campesinos, no tiene idea de cómo se produce, no tiene idea de dónde se produce, no tiene idea, o sea, lo ha visto a lo mejor en algún video o algo, pero no tiene idea de todos los problemas que tienen que cruzar todos estos narcos y atravesar para traer la mercadería a su país. Estamos hablando de países en los que son grandes consumidores, Estados Unidos siendo uno de ellos. Entonces, todo eso no tiene idea y además no les interesa. O sea, que no solo que no tiene idea, sino que no les interesa. A ellos les interesa que tener el producto de buena calidad en el que están dispuestos a pagar un buen dinero y en el que influencia a que este negocio nunca se acabe. También, y también lo voy a hablar, hay una distribución de mucho menos calidad, mucho más pobre para la mayoría de la gente que no tiene el alcance económico para comprar la buena calidad de la droga. Pero eso va a ir para otro video. Ahora lo que estamos hablando es esto. Entonces, lo que quiero que entienda es que la gente que consume la droga a nivel ya ciudadanía, no tiene ni le interesa todo lo que el negocio del narcotráfico comprende. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Cuando se habla, cuando el público, y no estamos hablando de los consumidores aquí, cuando el público en general opina, piensa, analiza y todo, consideran una sola cosa más que importante, que es la venta local. Pero no consideran todos estos problemas, todas estas distintos niveles que hacen que controlar el negocio del narcotráfico en el mayoreo se haga tan dificultoso, o sea, es muy complejo. Entonces la gente cree que el narcotráfico lo cultivan y lo venden en la calle. No, fíjense todo lo que tiene que pasar para que llegue a la calle. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa droga llega? Porque ahora ya estamos hablando, en el video anterior, en los videos anteriores ya empecé a hablar de la venta a minoreo, la venta por la calle. Entonces, aquí el negocio, les comentaba yo, cambia mucho, totalmente. Porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de distintos grupos de gente, estamos hablando de distintos riesgos, estamos hablando de un sistema totalmente distinto a lo que hemos venido hablando. O sea, ¿se acuerda cuando yo hablé del tema del campesino? Yo le decía que el campesino no tiene idea. Un campesino, por ejemplo, en el Chaparra, en Bolivia, en el altiplano, donde usted vea que está cosechando, no tiene idea de lo que es la venta de droga en el público, entre el público, en una ciudad como Nueva York, por ejemplo. No tiene idea, y no tiene idea de cuánto vale. O sea, no, es increíble que al campesino le paguen un mínimo y que lo que el campesino gana en un mes, una persona que consume la gasta en un minuto. O cuando hace la compra. O sea, es muy difícil comprender eso, que el campesino que se mata de sol a sol para cultivar la planta de droga y luego procesarla, gane una mínima parte, y el tipo que la vende en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Dallas, en Florida, gane 10, 20, 30, 40 veces más. Sí, ok, el riesgo y todo, pero
Es lo que quiero que entiendan. Entonces el negocio del narcotráfico cambia drásticamente cuando ya se lo pone a nivel minoritario, o sea, al público. Cuando ya se entra en el público, el negocio cambia. Y esto es lo que mucha gente comprende como el negocio del narcotráfico. Si usted habla de, si yo le digo, oye, el problema del narcotráfico en su ciudad, en su pueblo, donde usted viva, usted me va a hablar de las pandillas, me va a hablar de los tiroteos, me va a hablar de la corrupta de la policía, de la corrupción de los jueces, de la corrupción de los fiscales, a nivel local. O sea, a nivel menudeo, a nivel venta. Porque le voy a decir una cosa, si usted no es un país, si usted no vive en un país que produce, y posiblemente usted, le digo, esto no lo entiende si no vive en un país que es gran consumidor, que le paguen miles de dólares a una persona, miles de dólares, porque si usted vive en Latinoamérica, nadie paga miles de dólares por la droga, o sea, en el consumo local. Aquí en Estados Unidos sí, en Europa con los euros y demás sí te paga mucho, pero en su pueblo van a pagar chauchas, bananas, poquito, eso. O sea, genera, pero no es la monstruosidad que es esto acá. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene esa introducción al mercado? Cambia totalmente la fisonomía. Y la gente que lo consume jamás se entera, fuera de las películas, eso, de la estructura del narcotráfico. Y la gente que tiene la estructura del narcotráfico, irónicamente, como yo lo decía, como lo viene a hacer el campesino, como lo viene a hacer el que la procesa, como lo que no le interesa tampoco el problema que se encuentra el que la vende ya en la calle y el consumidor en la calle. No le interesa a esta gente porque ellos ganan en cantidades muy distintas a lo que se gana en el minoreo. O sea, la gente que el minorista, el distribuidor en la calle, el narcomenudista, depende de donde sea, sí gana mucho dinero, pero depende en dónde esté, se gana mucho más. Por ejemplo, vamos a decirle, usted es un minorista que satisface la necesidad de cierto sector social, económico muy alto. Le pongo un ejemplo. La gente que vende droga en Nueva York, en Wall Street, el dealer, el pusher, que no siquiera es pusher porque es el que se refiere del narcomenudista, es un tipo que vive en los mejores lugares de Nueva York. O sea, no es un pobrecito que vive en un... No, tiene contactos, es un tipo que se cuida, tiene su sistema, tiene su forma, y yo voy a hablar de esa distribución. Pero también tenemos este individuo que le vende en las zonas más pobres de Nueva York, y no gana lo mismo, gana bien, comparado, por ejemplo, con un empleo, gana muy bien, pero los riesgos que corre, digamos, el individuo que vende a Wall Street, o que le vende a Hollywood, o que le vende a la gran élite que hace sus famosas fiestas, ¿me entiende? Esa gente no tiene los mismos riesgos que tiene el que vive en la calle, el que le vende la droga en Chicago, el que le vende la droga en los barrios más pobres de Los Ángeles, el que le vende la droga, que es muy similar esta gente a la que le vende la droga en su país, en la calle. Y esto lo voy a distribuir. Pero ese negocio de narcotráfico, que también es narcotráfico, que es narcomenudo, es totalmente distinto al negocio que hemos estado hablando aquí. Y si usted no conoce el negocio del narcotráfico en grande, no puede basar y hablar de que cómo se termina el narcotráfico si no me conoce la distribución callejera en su ciudad o en una ciudad donde quiera, en un país. ¿Qué es lo que ocurre? Es el análisis que yo le digo, que mucha de la policía, usted no tiene idea la cantidad de policías, de policías narcos, porque en Estados Unidos los narcos se les llama a los policías, no son los narcos. O sea, a diferencia de nuestros países, un narc, es un policía de narcóticos. Usted no tiene idea la indiferencia y la falta de conocimiento que los policías que trabajan el tema de narcotráfico de droga tienen en este negocio. Ellos no tienen idea, tienen alguna cosa, pero no tienen idea de los cultivadores, de los que la fabrican, de los que la transportan. ellos saben del vendedor de la calle, y ese es su problema y su enfoque, y obviamente del consumidor. Bueno, eso mismo, que te digo, el policía que supuestamente está dentro de eso, y que es tan ignorante del tema, no entiende que el monstruo que se está presentando, que él está tratando de comprar 1 gramo de cocaína para meter a alguien preso, o 100 gramos, o 200 gramos. Es impresionante si viera la monstruosidad de lo que es esto. Entonces, muchos prefieren no saberlo, pero afecta. Entonces, quiero que entienda eso,
porque tiene mucho que ver con el tema de cómo y qué tan difícil es combatir el narcotráfico. ¿Me entiende? Porque esta es la gente que combate el narcotráfico a nivel callejero. Pero ese nivel callejero es muy difícil de comprenderlo a nivel magno. Ahora, le voy a decir lo que ocurre. Si el policía, si los fiscales, si los jueces, si todo el mundo que trabaja en este nivel, a nivel pueblo, a nivel callejero, a nivel ciudad, no tiene el concepto ni considera todo lo que viene detrás de todo este monstruo que es el narcotráfico, imagínense qué se puede esperar del público que no lidia con ninguno de los factores. Entonces, me explico por qué siempre es muy importante conocer este tema. Porque si usted no lo conoce ahora, yo le mostré lo de arriba, ahora le he mostrado lo de abajo. Y sí, se complementan y todo, pero son muy distintos mundos. Es lo que quiero que me entienda. El mundo del narcotráfico, estructurado desde arriba, los grandes carteles, y el mundo de la venta en la calle, son muy opuestos. Sí se complementan y todo, pero son muy opuestos. Y lo tenemos que entender para poder comprender qué confuso, qué complejo y qué difícil es este tema del narcotráfico. Así como yo le expliqué que los consumidores, por la forma que son el ser humano de que querer consumir droga, no es tan fácil convencerlo de que no consuma droga y que se acabe, tiene usted que entender cómo este negocio funciona. Esto lo vamos a seguir conversando en el próximo video. Los invito a que nos veamos muy pronto. Un gusto saludarlos.